como venimos diciendo, son unas jornadas de reflexión, unas jornadas con un tono informal, y es para también conocernos, equipos de investigación, y también espacios de enseñanza de la sociolingüística. Y entonces organizamos, o la propuesta eran 2 conversatorios con referentes para nosotras muy importantes de la sociolingüística. Y en el primer conversatorio es un poco sobre investigación. Y entonces invitamos a participar a 2 personas que valoramos mucho, que es Luisa Martín Rojo y Virginia Zavala, que están acá. Les agradecemos un montón la participación y la posibilidad de conversar sobre estos con nosotras. Bueno, quizás las conocen, Luisa y Virginia son muy conocidas, pero igual les cuento que Luisa trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí dirige el recientemente aprobado instituto, bueno, el MIRCO, ¿sí?, que es un centro de investigación internacional que tiene sede en la Universidad Autónoma de Madrid, y que se dedica al estudio del multilingüismo, el discurso y la comunicación. Luisa es especialista en temas de multilingüismo en educación, publicó muchas de las cosas que nosotros leemos en las cátedras, en las materias, en la formación. Para mí, su trabajo más interesante tiene que ver con las relaciones entre la diversidad lingüística y la jerarquización de las personas, especialmente en el ámbito educativo. Creo que ha hecho una investigación que aporta muchísimo a la reflexión también en las estrategias metodológicas para abordar esto que es muy complejo. Y también ha trabajado mucho sobre la cuestión de discriminación y racismo, y ha generado, y esto me parece que es muy valioso del trabajo de Luisa, que no solamente se dedica a la investigación, sino también a crear mecanismos para la denuncia, para el activismo, para la relación, justamente deshaciendo esta dicotomía entre investigación e intervención que es muy molesta, ¿no? Por eso, por ejemplo, fue nombrada experta en el Observatorio Europeo contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Unión Europea. Como les dije, es autora de muchísimos libros, entre los cuales quizás el que nosotros conocemos más es el Asimilar e Integrar, quizás, y también el último, participó en la coordinación de un libro reciente que se llama Claves para entender el multilingüismo contemporáneo, que es muy, muy útil y que lo usamos muchísimo en la formación en sociolingüística. Por otro lado, está Virginia Zavala, que también es alguien muy querida por nosotros y muy conocida, y también porque nos abrió la cabeza, como decimos acá, en muchas cuestiones, especialmente relacionados con tratar de deshacer como una dicotomía entre los estudios etnográficos en sociolingüísticas y los estudios del análisis del discurso, ¿no? De algún modo, su planteo nos ha hecho pensar mucho sobre esto que no está tan polarizado, sino que hay modos de hacerlo, y en este sentido su manera, su aporte, ¿no?, teórico, metodológico al desarrollo de una sociolingüística crítica etnográfica ha sido muy interesante para replantear nuestras investigaciones. Ella es especialista en cuestiones también relacionadas con la educación, las lenguas, el multilingüismo, ha trabajado mucho la cuestión del quechua, sobre educación intercultural bilingüe, también tiene unos trabajos muy interesantes y muy conocidos para nosotros sobre literacidades académicas, y la cuestión de las nuevas literacidades en la universidad, y la cuestión relacionada con las identidades y las ideologías lingüísticas, y tiene un estudio muy interesante que hoy a la mañana discutimos un poco de este tema sobre la relación entre lenguaje y racialización, y todo el tema de las ideologías raciolingüísticas, y es un tema para explorar, como decíamos hoy a la mañana, y ella ha hecho un trabajo muy interesante también al respecto. Y por otro lado, creo que otro de los aportes que estamos pensando es habernos dado, no sé, herramientas para pensar en las políticas lingüísticas, en las políticas del lenguaje, más allá de la cuestión gubernamental, sino en vínculos con los procesos etnográficos, y esto me parece que también nos ha abierto un poco el panorama de qué manera entender las políticas del lenguaje, que no sea solo a través del análisis de documentos gubernamentales, así que gracias. Entre sus libros bueno, muy famosos, está este libro que les contaba de las batallas del quechua, el de racialización del lenguaje, que creo que está muy bueno para lo que veníamos charlando hoy a la mañana, y un libro que recopila trabajos tanto de Latinoamérica como
de otros contextos, que se llama Hacia una sociolingüística crítica, desarrollos y debate, que es del 2020 y que recomiendo. Bueno, con estas presentaciones dejo la palabra. Espero escucharlas. Un poco, quizás no estuvieron esta mañana, pero el tema de la cuestión racial y el lenguaje salió mucho, un tema que es, no sé, yo decía que nos da pudor en Argentina hablar de esas cosas, así que está bueno que estén. La forma que habíamos pensado, ¿nos quieren que yo les vaya haciendo las preguntas o cómo? Sí. ¿Sí? Ok. La primera pregunta que habíamos pensado, de algún modo, es en relación con este conversatorio sobre la investigación en sociolingüística, tiene que ver cómo se vinculan las agendas, digamos, de la sociolingüística con los contextos sociopolíticos, académicos, sociales. Si ustedes ven que desde la perspectiva más de alguien como Luisa, que trabaja en Europa, y alguien como Virginia, que trabaja en Latinoamérica, si esto es distinto, y si hay un diálogo, si ese diálogo existe, y esas agendas son diversas. No es un tema fácil. Voy a empezar yo. Entonces, claro, yo cuando vi esta pregunta pensé que interesaba como una perspectiva comparativa. Lo que pasa es que realmente si desde una perspectiva crítica, que es con la que trabajamos, pues hay muchos puntos en común, ¿no?, en nuestras agendas de investigación. Porque si desde, bueno, al menos mi trabajo, y yo creo que muchos de los trabajos que se están haciendo aquí están vinculados o pretenden entender el papel de la lengua y el discurso en la producción y en el refuerzo de las desigualdades sociales. Entonces, esos fenómenos de desigualdades se dan en todas las sociedades y creo que están presentes en nuestras agendas. Es cierto que los tipos de desigualdades son diferentes y a lo mejor en ese sentido sí se marcan diferencias, ¿no? Es muy importante la inmigración y es muy importante en nuestra investigación, ¿no?, cómo responde la sociedad a la inmigración y cómo hay una extranjerización de todas las personas a partir de sus rasgos lingüísticos, ¿no?, que a veces es una racialización y a veces se queda en una extranjerización, pero que no deja de ser una construcción de una otredad, ¿no? Entonces, y de una alteridad y de muchas veces una polarización. Entonces, en ese sentido, el racismo yo creo que está presente en los dos continentes, ¿no? Y las desigualdades de género, en fin, yo pienso que hay puntos también en común. Por supuesto, la sociolingüística crítica y el análisis crítico del discurso responden a ese contexto, ¿no? Entonces estaba yo, al pensar en esta pregunta, claro, pensaba en este afán problematizador que tiene una perspectiva crítica y pensaba cómo había empezado yo en esta línea, ¿no? Entonces recordaba que, bueno, cuando yo empecé a trabajar, se había producido la transición política en España y las cárceles estaban llenas de presos, muchos presos anarquistas, había un sindicato de presos anarquistas y muchos presos políticos, además de otros presos, ¿no? Entonces, en aquel momento las cárceles ocupaban una posición central en nuestras sociedades, ¿no?, o en esa sociedad. Y ahí es donde inicié mi camino, ¿no? Luego ya cuando yo creo que hay una situación social, pero también muchas veces nuestras agendas se explican también por experiencias personales, ¿no? Yo pienso que si no hubiera experimentado el racismo, quizá no hubiera sido para mí tan importante estudiarlo, ¿no? Pero una vez que en el norte de Europa experimenté el racismo, que en aquel momento aquí se ha atenuado bastante hacia el sur de Europa, pero que en el momento de la guerra del Golfo yo viví con mucha fuerza, pues los disturbios étnicos en Bruselas, en los que
participaba el sur de Europa con personas de países árabes, ¿no? En ese momento, pues realmente creo que hay es decir, que creo que nos marca el contexto sociopolítico, pero también nuestras experiencias personales, ¿no? Y en ese sentido, pues no lo sé, creo que no hay tanta diversidad. Otra cosa que yo quisiera comentar es que no solo el contexto sociopolítico, sino el académico. También recuerdo cuando yo empecé a trabajar en la tesis, en mi departamento, que esto siempre lo comento con algunos compañeros de la sociolingüística catalana, en mi departamento había una balda, solo una balda con obras de sociolingüística. Entonces, afortunadamente estaban bien seleccionados, estaba Delhaims, estaba Gampers, estaba Labov, ¿no? Pero era una balda, eran como 20 libros, ¿no? Y trabajar en sociolingüística era como algo absolutamente, entonces exótico y poco a poco difícil, ¿no? Recuerdo mucho todas las veces que en situaciones de evaluación o acreditación o promoción que me han dicho, usted no hace lingüística. Entonces yo creo que durante mucho tiempo hemos trabajado en un ámbito donde dominaba la lingüística dura o lo que llamaban dura, ¿no? O centrípeta o como queramos llamarla. Claro, Y creo que sí, eso ha ido cambiando de alguna sí, sí. manera. Le paso entonces, yo creo, la palabra a Virginia. Gracias, Luisa. Bueno, yo estoy de acuerdo con Luisa, ¿no? Yo creo que, o sea, sabemos que la sociolingüística como campo, desde sus inicios, ¿no? Se ha preocupado por cómo los asuntos del lenguaje se vinculan con la producción de la vida social y con la desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas que cuenta Luisa se parecen un poco a las cosas que hacemos también desde Latinoamérica, ¿no? Y no me refiero solamente a los inicios, digamos, labovianos, sino también todo lo del círculo de Bakhtin, Boloshinov y todo lo que, digamos, las bases que se sentaron también desde hace bastante antes de Labov, ¿no? Yo creo que en ese sentido la sociolingüística o las cosas que hacemos como investigadoras de sociolingüística, ¿no? Se va adaptando a las problemáticas que van surgiendo en la sociedad, ¿no? Porque el lenguaje pues es una práctica, o vemos al lenguaje como una práctica de la sociolingüística que es parte de otras prácticas y siempre es parte de otras cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, o no sé, lo veo también en el Perú, en otros países de Latinoamérica, pero en mi caso, porque Luisa también estaba hablando de un poco cómo ella vivió esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, he estudiado algunas cosas vinculadas con dinámicas que ha habido en el propio contexto peruano, ¿no? Por ejemplo, la masificación de la educación superior, que es un fenómeno que va más allá, obviamente, de nuestros contextos, ¿no? Pero me interesó ver cómo eso impactaba, por ejemplo, en los procesos de discriminación al interior de las universidades, por ejemplo, ¿no? O, también he visto esta tensión que hay entre la educación intercultural bilingüe y un discurso oficial, multicultural, digamos, despolitizado, ¿no es cierto?, cada vez más neoliberal, ¿no?, de nuestros contextos, ¿no? Entonces estos dilemas, estas ambivalencias, estas contradicciones que vemos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, he estado mirando mucho cómo las lenguas, el quechua, por ejemplo, entra en un discurso mercantilizador, ¿no es cierto?, que digamos que es apropiado por las empresas, ¿no? Y es todo un problema lo que está pasando también. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que quiere aprender quechua, ¿no? Eso es motivado por qué, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con todo lo de la marca Perú y esta cosa más mercantilizada de nuestros tiempos, ¿no? Entonces es como que desde diferentes ámbitos, del ámbito educativo, del ámbito no necesariamente educativo, qué sé yo, las empresas, qué sé yo, hay como cosas que vemos como investigadores, ¿no? Fenómenos, dinámicas sociales que vemos y vamos preguntándonos qué dimensión, digamos, de lenguaje podemos mirar ahí y cómo el lenguaje no solamente nos permite entender mejor eso, sino que también nos permite ver cómo a partir del lenguaje se pueden estar construyendo otras cosas, ¿no es cierto? Y puede estar repercutiendo en otras cosas a nivel de transformaciones, ¿no?
eso, ¿no? Ahora, en relación a las agendas académicas, o sea, igualito, ¿no? O sea, por lo menos yo hablo desde el Perú y cuando yo llegué, por ejemplo, de hacer mi doctorado fuera, solamente había un curso de sociolingüística en toda la currícula de la lingüística, del estudio del programa de lingüística en la Universidad Católica, un curso en toda la currícula, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene impacto sobre cuánta gente investiga en sociolingüística, ¿no? Porque si solamente tienen un curso y están formados solamente desde un curso, entonces es difícil también hacer investigación sociolingüística, entonces mucha gente comienza a hacer investigación en lingüística formal y eso es lo que hay más, porque esa es la formación que han recibido, ¿no? Entonces ahora hay más cursos vinculados con la lingüística sociocultural, por así decirlo, entonces eso ha generado más investigadores, ¿no? Igual siempre la sociolingüística ha sido un campo marginal, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos que mi asesor, Ron Scollon, me decía, ¿no? ¿Por qué en la universidad donde estaba en Estados Unidos, por qué hay lingüística teórica, ¿no es cierto? Y sociolingüística, como que la sociolingüística no es teórica, o sea, había una presuposición de que la sociolingüística no es teórica, ¿no? O sea, como que hace otras cosas no teóricas, no importantes, no relevantes, ¿no? Y esa era una buena pregunta, ¿no? Yo creo que la sociolingüística hace mucha teoría, y bueno, a veces está como un campo un poco más invisibilizado en ese sentido, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde se fue Virginia? Estoy acá. Genial. Bueno, la pregunta, bueno, lo que sigue está relacionado con lo que están diciendo. Un poco, si ustedes observan algún tipo de cambio, algún tipo de evolución o transformación de estas agendas o no. Luisa. Perdón. Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, en ese sentido. Es que pensé que iba a iniciar Virginia ahora, pero bueno, sí, bueno, ya voy, ya que he empezado, sigo. Por ejemplo, yo creo que en ese sentido del espacio de la investigación, en todos estos, en relación a la antropología lingüística, la sociolingüística, el análisis del discurso, yo creo que han ganado mucho espacio. Y hoy incluso se podría decir que se han impuesto, incluso son más hegemónicas que otros tipos de investigación, pero no cuando se refiere a la obtención de recursos, ¿no? Entonces, porque esto en Europa, la Unión Europea, hace tiempo que hicimos una protesta porque, porque introducían la investigación sociolingüística bajo una etiqueta que era el lenguaje y la mente, con lo cual todos los evaluadores eran de psicología o de lingüística formal. Entonces, esto, que lo haga la Unión Europea, tiene muchísima trascendencia porque quiere decir que todas las agencias de investigación de todos los países miembros reproducen el mismo esquema. Con lo cual, toda nuestra investigación ahora está dentro de esa etiqueta del lenguaje y la mente. Y yo decía, para mí, yo digo, ¿pero qué hace mi investigación bajo esa etiqueta, ¿no? Si nosotros trabajamos en relación a la sociedad, en relación a la cultura, en relación a los problemas sociales, económicos, en relación a la economía o la ciencia política, pero en relación a la mente, pues realmente no. Entonces es verdad que sigue habiendo ahí una tensión a pesar de estos cambios, ¿no? Sin embargo, donde sí que veo también quizá cambios y que yo considero positivos es en que quizá ahora las distintas corrientes que se interesan por la lengua en relación a la sociedad y a estos aspectos culturales, políticos, económicos, yo veo como menos sectarismo o más integración, ¿no? Es decir, veo más lingüística etnográfica trabajando con sociolingüística y con análisis del discurso. Y creo que eso, si queremos hacer una investigación y acción en este terreno, necesitamos trabajar unidos en cuanto a perspectiva lingüística, pero también con sociólogos, antropólogos, politólogos, para
economistas para poder tener una proyección social. Lo que a mí siempre me preocupa es que no cala en la sociedad ni en los movimientos sociales, no cala que la importancia que tienen las cuestiones lingüísticas en relación con procesos como la exclusión social, la exclusión racial o la racialización, el colonialismo, etc. Se sigue viendo lo lingüístico, es decir, hay mucha sensibilización con respecto a otras discriminaciones o a otros problemas sociales, pero lo lingüístico no entra en la agenda de los movimientos sociales, ni rara vez entra, ¿no? En ese sentido, el análisis del discurso ha tenido mucho más éxito en haber podido trasladar lo que se estudia a la sociedad, ¿no? Y de manera que haya esa relación, ¿no? Y que la sociedad demande esos estudios, incorpore lo que se hace, y resulta más fácil entonces que haya ese diálogo entre esa investigación y lo que está ocurriendo en la sociedad. Y aquí me paro, luego a lo mejor añado algo a lo que diga Virginia. Y yo creo que, o sea, sí, estoy de acuerdo con Luisa que realmente hay ahora menos resistencia a la sociolingüística como campo legítimo, ¿no? O sea, definitivamente eso pasa y eso es muy bueno, ¿no? Creo que, digamos, estamos hablándole cada vez más también a gente fuera de la lingüística, fuera de la misma sociolingüística, ¿no es cierto? Y sí creo que hay más integración también entre lo que hacemos y personas de otras disciplinas a la hora de mirar ciertas dinámicas, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces sí, eso es bueno. Ahora, esto que ha dicho Luisa de la integración de las disciplinas me parece fundamental porque yo también lo veo y yo siento que no solamente pasa en Latinoamérica, también creo que pasa en el norte global, ¿no? Como de repente hace 40 años, ¿no? Hemos tenido, no sé, pues estaba el variacionismo y luego estaba el análisis crítico del discurso y el análisis de la conversación y qué sé yo, ¿no? Y eran como disciplinas que trabajaban como de manera independiente, ¿no? Y ahora cada vez más nos damos cuenta que hay que tener una perspectiva más integradora, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista yo creo que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que fortalece y va a fortalecer a la sociolingüística, ¿no? Entonces, digamos, si asumimos que la sociolingüística aborda, ¿no?, el lenguaje como parte de las prácticas sociales, nosotros podemos desde ese foco tener una mirada más integradora, ¿no? Y podemos pensar y decir, bueno, no sé, el análisis del discurso es central en los trabajos sociolingüísticos, ¿no? Y eso que decía Virginia hace un rato de cómo podemos integrar la etnografía con el análisis de discurso, cómo se complementan entre sí, se refuerzan, ¿no? O no sé, si queremos usar la lingüística sistémico-funcional, pues también vale, ¿no es cierto? La metemos, pero siempre con esta mirada, ¿no es cierto?, del lenguaje como parte de las prácticas sociales. O pienso, por ejemplo, en la glotopolítica, ¿no?, que ha adquirido tanta fuerza en los últimos tiempos, ¿no? Y que aporta desde una perspectiva histórica, por ejemplo, que a veces nos falta a los sociolingüistas, ¿no? Y yo creo que todo eso suma, o sea, en vez de dividir, todo eso suma y hace que podamos tener como una perspectiva sociolingüística más potente, más fuerte, más amplia, ¿no?, donde sea más incluyente, ¿no?, y podamos crecer mucho más, ¿no? Entonces, sí, y obviamente, como dice Luisa, también no solamente integrarnos entre nosotros, entre estas subdisciplinas que miran el lenguaje en sociedad, sino también, obviamente, abrirnos a otro tipo de disciplinas de las ciencias sociales, ¿no?, y mirar cuestiones del racismo, de los estudios de género, del nivel neoliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo grande, ¿no? Y por eso también es difícil a veces, ¿no? A contraposición de lo que pueden decir algunos lingüistas formalistas, ¿no?, que la sociolingüística es más fácil de hacer, qué sé yo creo que es más difícil, ¿no?, porque tenemos que saber de más cosas, abrirnos a más cosas que no necesariamente conocemos, ¿no?, y siempre es como un reto constante eso, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo de ahora, ¿no? Lo de la integración. No sé qué más, Luisa, sobre esto, porque la pregunta de Virginia era esa, ¿no? ¿Cómo han evolucionado estas agendas? ¿De qué sociolingüística estamos hablando ahora, ¿no?, en relación a hace, no sé, pues 20, 30 años?
Una cosa que yo observo, que no sé si allá también lo ven, ¿no? Pero que aquí ha empezado a ser más fuerte una sociolingüística que busca transformar, ¿no? Es decir, aplicar nuestro conocimiento realmente no solo en una descripción, sino en una transformación de la sociedad. Hay mayor activismo en la sociolingüística ahora, ¿no? Y no es solo, no sé, también creo que también el análisis del discurso, ¿eh? Y que no es solo planificar investigaciones que muestren o revelen o pongan de manifiesto, sino realmente ya plantearse intervenir, ¿no? Es decir, cómo podemos cambiar la enseñanza de la lengua para bloquear o no reproducir prejuicios, o cómo podemos hacer que los hablantes no asimilen estos discursos que les degradan como hablantes, ¿no? O les colocan en una posición de subordinación frente a la metrópoli o frente a los autóctonos o frente a los nativos o frente a lo que sea. Es decir, hay mayor y ya se empieza a incorporar eso a la investigación. Entonces, ese compromiso, ¿no? Lo que supone cambiar mucho las metodologías de trabajo, ¿no? Una investigación-acción, ciencia ciudadana, y yo ahí sí creo que estamos llegando a un punto que era muy necesario y que realmente es muy bienvenido, porque yo creo que supone un cambio grande. Y bueno, por lo menos yo veo ya intentos serios, ¿no? De decir, tenemos que movilizar, incorporar a la ciudadanía en nuestras investigaciones y proponer, después de investigar, proponer cambios concretos. Esto, vamos a intentar esto, yo qué sé. Y salen, estaba pensando, por ejemplo, los estudiantes de los centros educativos de Galicia, de la zona donde trabaja Gabriela Prego y su equipo, que pues escriben a los ayuntamientos para cambiar los nombres de las calles de los pueblos, ¿no? Es decir, después de esa investigación, una acción, ¿no? Y nosotros aquí en Madrid estamos también intentando lo mismo, ¿no? Es decir, acciones y bueno, pues yo creo que eso es muy importante, muy interesante. Sí. Yo creo que lo que está diciendo Luisa es como un paso más, que es fundamental, pero también creo que todavía vemos como perspectivas sociolingüísticas más descriptivas también, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay como tres pasos, hay como tres cosas, ¿no? Hay una sociolingüística bastante descriptiva, ¿no es cierto? Que es una sociolingüística, digamos, no sé si decirlo, más antigua, no lo sé, ¿no? Hay una perspectiva más crítica, ¿no? Que yo creo que se hace más ahora, ¿no? Pero no podemos quedarnos solamente de construir una serie de cosas, ¿no? Desde una perspectiva crítica, sino también llegar a lo que está diciendo Luisa, ¿no? Que es un paso más, ¿no? Y yo sí creo que la sociolingüística ha tenido una perspectiva muy descriptiva durante mucho tiempo y hasta ahora, ¿no? Y es como que nos hemos abocado a describir este orden sociolingüístico, la diversidad, la variación, ¿no? Sin explicar las condiciones y relaciones de poder que lo han hecho posible, ¿no? Igual pasa un poco en las escuelas, ¿no? Cómo digamos, enseñamos a los ciudadanos sobre el orden sociolingüístico actual sin desafiarlo, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva crítica, ¿no es cierto?, está entrando, por eso también hablábamos, ¿no?, de sociolingüística crítica, ¿no?, que implica darnos cuenta que el lenguaje siempre está inscrito en relaciones de poder, ¿no es cierto?, y que las cosas no son porque son, sino que han llegado a ser así por una serie de condicionantes sociales, históricos, políticos, económicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mundo material y la distribución de los recursos simbólicos, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es importante también darnos cuenta que trabajamos con la noción de práctica, y la noción de práctica no solamente es la noción de uso, ¿no? O sea, la pragmática puede trabajar desde la dimensión del uso, pero la sociolingüística trabaja con el uso, pero va más allá del uso, porque tiene que ver con estos condicionantes, digamos, ¿no?, sociales, históricos, económicos, etcétera. Entonces, que va más allá del uso, tiene que ver con la noción de práctica, ¿no? Entonces, yo creo que eso también implica una sociolingüística crítica que lleva también a lo que dice Luisa, ¿no? De cómo
transformar. Y yo creo que en las instituciones educativas, incluso en educación básica, también la enseñanza sociolingüística, no como contenido, como decía Alejandro Reiter en la mañana, sino como actitud, también tiene que llevar a generar iniciativas de transformación por parte de los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, hay que, digamos, concientizar, ¿no es cierto?, sobre las relaciones de poder implicadas en el lenguaje, de construir una serie de representaciones prácticas, etcétera, pero también trabajar con los estudiantes estas iniciativas de transformación, o sea, ese nivel también, no solamente en la investigación nuestra que hacemos como sociolingüistas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo de ahora, ¿no? No sé, creo que eso también tiene que ver con iba a decir sobre las cuestiones de reflexividad, ¿no? Que me parece que están como más presentes ahora, pero no sé si quieres quizás sobre eso o sobre lo anterior. No, te iba a hacer una pregunta. Es que yo creo que bueno, para esta transformación hace falta primero un buen diagnóstico, ¿no? Es decir, hay que hacer un buen diagnóstico para saber dónde hay grietas o posibilidades de transformación, ¿no? Y también, bueno, entender cómo funciona la resistencia, ¿no? Y el consentimiento y todo esto para poder reaccionar. Pero también creo, y te quería preguntar, ¿no?, si piensas lo mismo, ¿no?, que ha habido un movimiento en la teoría de centrarse tanto en las prácticas a centrarse más en los hablantes y las consecuencias que sobre ellos tiene el orden sociolingüístico. Por lo menos yo lo veo así, yo veo un paso, ¿no? Es decir, hemos estudiado mucho las prácticas y lo que hacían los hablantes, etcétera, pero ahora un paso sobre las subjetividades o cómo asimilan o qué efectos tiene el ser rechazados, etcétera. No sé si lo ves igual así. Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que nos hemos centrado mucho en las estructuras, luego en las prácticas, ¿no es cierto? Esto nos lleva a los hablantes, ¿no? También a los oyentes, ¿no es cierto? Cómo hacer una sociolingüística de los hablantes y también de los oyentes, ¿no? Porque a veces nos concentramos en lo que en el hablante y no nos damos cuenta que también la desigualdad pasa por cómo el oyente está percibiendo al hablante, ¿no? Y cómo se está reproduciendo el racismo, la discriminación, más allá de cómo el hablante diga las cosas, ¿no es cierto? Hay como un mediador ideológico ahí, ¿no? Un filtro, ¿no? Que a veces desde una sociolingüística más positivista no vemos, ¿no? Entonces, sí, una sociolingüística del hablante, sí, me parece que sí, a veces estamos un poco atrás de lo que tú estás diciendo, ¿eh? Yo no sé si desde España están pensando un poco más estas cosas, no sé, yo creo que eso también tiene que ver con una sociolingüística más reflexiva que creo que sí hay ahora, ¿no? Un poco desde la pregunta de Virginia de cómo están cambiando estas agendas. Yo creo que no solamente somos más conscientes de nuestro posicionamiento como investigadores, de dónde estamos mirando, ¿no es cierto?, qué estamos trayendo, porque nunca pues podemos hacer una investigación neutral y objetiva, pero también creo que hay mucho más cuestionamiento de una serie de categorías, lentes teóricos con los cuales hemos trabajado desde la sociolingüística desde que hace 60 años, 50 años, ¿no? Entonces, creo que somos más conscientes digamos, de cuestionar una serie de categorías, ¿no? La misma categoría de lengua, ¿no es cierto? Hay mucho que se ha deconstruido en torno al bilingüismo y al multilingüismo, ¿no? No lo sé, el concepto, no sé, comunidad de habla, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también la sociolingüística está cambiando mucho a 1000 por hora, ¿no? A veces no llegamos, ¿no es cierto? Es como una maratón, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante de la sociolingüística de hoy, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a estar replicando lo que hacen los países del norte, pero yo creo que hay insumos ahí, ¿no?, que tenemos que mirar y darnos cuenta que efectivamente, ¿no? Y que además esto tiene que ver también con la reflexividad, hemos sido cómplices también muchas veces como lingüistas o como sociolingüistas en la reproducción de la desigualdad, ¿no? O sea, pienso en la política lingüística, en cómo hemos avalado un montón de cosas en nombre de la ciencia, como si fuera algo totalmente aséptico, y en verdad hemos contribuido a veces a reproducir relaciones de poder desiguales, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos para esto, pero yo creo que esa reflexividad es algo central de la identidad del sociolingüista crítico de hoy, ¿no? Me parece importante, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Uy, perdón, que estaba silenciada. Estoy de acuerdo con eso. Y no sé si quisiera, a lo mejor quiere ya Virginia porque lanzar la tercera pregunta porque lo veo un Sí, poco... no, quizás antes la pregunta que articula la 1 y la 2 es si la relación entre esta reflexibilidad también tiene consecuencias en como esta nueva combinación metodológica, ¿no? Y de perspectivas que hablaban ustedes antes, digamos. Si ustedes ven que hay una relación entre la reflexibilidad y el hecho de combinar la etnografía o el análisis del discurso, o el interaccionismo, digamos, si o son cosas que pasan paralelamente. Virginia, ¿quiere? Bueno, bueno, yo creo que la reflexividad también tiene que ver con una perspectiva etnográfica, ¿no? O sea, digamos, de la antropología viene, ¿no? Originalmente, entonces, digamos, yo estoy muy cerca de la etnografía, bueno, Luisa también, ¿no? Y yo creo que se vincula con eso, ¿no? Quizás, ¿no? Pero creo que en general, en la sociolingüística contemporánea hay mucho eso, ¿no? No sé. Hombre, yo creo también que con el cuestionamiento de la diferencia entre investigador e investigado, ¿no? En ese sentido, la reflexividad nos lleva a cuestionar, ¿no? También a cuestionar nuestro papel, ¿no? Como investigadores y, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el uso de nuestra investigación. También es, por ejemplo, ahora los movimientos de extrema derecha en España, pues se observa, digo en España porque estoy segura, pero en otros sitios también lo harán, ¿no? Pero en España tengo pruebas de ello, ¿no? De que consumen literatura de análisis del discurso para producir sus discursos, ¿no? Es decir, que yo creo que ese aumento de la reflexividad lleva a perspectivas más integradoras, pero también a metodologías diferentes en las que se trabaja más con otras personas, con los propios generadores de discurso. Y no lo sé, creo que en ese sentido sí, sobre todo lo que es acción, ¿no? Participación, acción, etnografía, porque es dar la voz a otros, ese cuestionamiento entre el investigador y el investigado, ¿no? Esa frontera se rompe. También porque somos conscientes o reflexivos con respecto a que nuestro papel es el de ser un ciudadano más, ¿no? O una ciudadana más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que estamos como más mirando qué discurso hemos producido como lingüistas que ha impactado, por ejemplo, en la educación, que no ha sido tan bueno a veces, ¿no es cierto? Un poco lo que hablaba Alejandro en la mañana, ¿no? Toda esta perspectiva que hemos tenido de, bueno, entonces el estudiante tiene que adecuarse, ¿no es cierto?, a esta variedad prestigiosa, ¿no?, en ciertos contextos y usar su variedad en otros. O sea, esto es sumamente simple, ¿no?, que deja de ver una serie de cuestiones, ¿no? Entonces hemos hecho cosas que no necesariamente están tan bien, yo creo, ¿no? Y estamos en un momento de pensar, ¿no es cierto?, de hacer un alto y pensar cómo desarrollar perspectivas un poco más críticas que también involucre mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y los discursos que hemos producido, ¿no? Y bueno, todo lo que está diciendo Luisa también sobre la relación entre investigador y investigado, ¿no es cierto?, que se rompe un poco, ¿no?, que nos lleva a otras cosas. Sí, no sé, Virginia. Parece que hemos contestado, Virginia. Sí, solo que no tengo una excelente conexión aquí. ¿Se escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Buenísimo. Porque se me iba. Sí, genial, perfecto. No, sí, era para complementar. Quizás la otra pregunta tiene que ver con algo en las cuales ustedes tienen una posición importante para contestar, que tiene que ver con de qué manera circulan la investigación sociolingüística que se realiza en Latinoamérica y en Europa o en Estados Unidos. Si hay algún tipo de circulación entre
entre distintos contextos, y si de algún modo esa circulación y los modos, ¿no? Especialmente pensábamos en los tipos, en las revistas académicas, y esto si realmente generan algún tipo de diálogo entre lo que se produce en distintos contextos, o hay como un determinado control sobre esa circulación. No sé, esa era una pregunta compleja. ¿Qué opinan ustedes? Luisa, que yo responda. En realidad yo no creo que hay tanta circulación, o sea, me parece que ahora hay un poco más, pero me parece que ha habido como un protagonismo del centro, ¿no es cierto? Un protagonismo del norte global en relación a la sociolingüística, ¿no? Aunque también creo que el centro está cambiando un poco, ¿no es cierto? Por lo menos la sociolingüística crítica del centro también está mirándose a sí misma, también algunos sectores tienen como una perspectiva más descolonizadora, no lo sé, ¿no? Pero yo siento que no hemos estado muy articulados, ¿no? Digamos, entre España y Latinoamérica, entre los mismos latinoamericanos, no me parece que hemos estado muy articulados con relación a la investigación en sociolingüística. Muchas veces se han hecho investigaciones en Argentina que no han llegado al Perú, al revés, ¿no es cierto? Y me parece que ahora hay un poco más de iniciativas, ¿no? Con todo esto, por ejemplo, de Mirko, del centro que tienen ustedes en la Universidad San Martín. Pero yo siento que todavía no hay mucha articulación. Por ejemplo, estaba pensando en estas movidas que hay muy fuertes ahora con los estudios de escritura, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Pienso en las cosas que está haciendo Federico Navarro y en el congreso que hace de ALES, ¿no es cierto?, que tiene pocos años, que aglutina, digamos, a mucha gente, bueno, en este caso es más Latinoamérica, ¿no? Pero que ha logrado cosas sumamente potentes. Yo creo que eso no lo hemos logrado, ¿no? No lo hemos logrado, ¿no? En sociolingüística, y me parece que hay mucho por pensar. También pienso, por ejemplo, en revistas. A veces me pongo a pensar y digo, ¿dónde puedo publicar esto? Y siento que las revistas en español, tanto en España como en Latinoamérica, son como o de lingüística, ¿no es cierto?, o de educación, pero no hay como revistas tanto, no estoy diciendo que no haya, sino que me parece que hay como un vacío, un hueco en relación a revistas que acojan perspectivas más socioculturales del lenguaje, ¿no? Vinculado con educación o no, pero hay ahí como un vacío, ¿no? Que no sé si, no sé. A ver, Luisa, te dejo la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Virginia, porque creo que lamentablemente con mucha frecuencia estamos deslumbrados, ¿no?, por el sol que es el centro, ¿no? Y vivimos en periferias que están más atentos a lo que pasa en el sol que a lo que pasa en el país vecino, ¿no? Entonces las periferias no nos hemos conectado, ¿no? Y creo que es muy perjudicial, ¿no? Como yo creo que hay como muchas veces la investigación que se hace en Argentina o en Perú llega acá porque primero ha sido publicada en una revista en inglés, ¿no? Entonces nos llega, si no, igual no nos llega, ¿no? Y lo mismo. Y esto es por cómo funciona el centro, pero también por cómo funciona la periferia, porque yo creo que hay un deslumbramiento, ¿no? Y yo reconozco también que he pecado de eso, ¿no? Entonces, la única solución a eso, porque siempre hay soluciones, ¿no? Siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer algo. Lo que pasa es que cuesta, pero se puede, ¿no? Es un poco lo que dice Boaventura de Sousa Santos, de que debemos crear nuestras alianzas en la periferia, ¿no? Pero para eso hay que respetarse y hay que quererse y conocerse, y no sé si a veces esto se ha dado, ¿no? Este interés mutuo, no lo sé. Yo creo que no hay mucha comunicación, y para eso ha habido ahora últimamente algunas iniciativas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, bueno, en EDISO se intentó con la Asociación de Estudios del Discurso abrir ese canal, ¿no? Ha habido otros intentos anteriores y posteriores, pero
tendríamos que tener también lo que ha dicho Virginia, revistas, editoriales, yo creo que todo lo que es lo que eran las editoriales que se publicaban en español, trabajos como los nuestros, pues han desaparecido, absorbidas por las grandes editoriales, ¿no? Ahora es más difícil, es casi imposible publicar un libro de sociolingüística en español en España, ¿no? O son editoriales universitarias que no tienen ninguna distribución, o no existe, no lo publican, ¿no? Entonces, realmente empezamos a no producir, si no producimos en español, por ejemplo, o en portugués, pues, o en brasileño, o en brasileiro, pues o en catalán, pues es muy difícil que podamos construir algo desde las periferias, porque si todo pasa por el inglés, pasa entonces por las editoriales, etc. Yo sé que tanto Virginia como muchas personas que están implicadas en las revistas intentan que estas revistas cada vez estén más descentradas, ¿no? y tengan más voces y aseguren el acceso de otras personas desde otros ámbitos culturales, pero está la cuestión de la lengua y muchas otras cuestiones que frenan, ¿no? Más el acceso, ¿no? En fin, que esto es un mercado, hay un problema de acceso y el neoliberalismo encima está fomentando el que los investigadores tengan que tener los Q1 y tantos Q1. No sé si allá tienen esta lógica ya tan arraigada, supongo que sí, pero en Chile imagino que sí, en Argentina puede que también, pero aquí para promocionarse ya es cuántos Q1 tienes que tener, tantos Q1, y esos Q1 muy pocas veces son de revistas en español. Sí. No sé si te referías, Virginia, a circular en ese sentido, en la pregunta. Completamente de acuerdo, sí, es un poco eso. O sea, yo siento que estamos mejor hace 20 años, ¿no? Pero igual es como hemos avanzado, pero no mucho, ¿no? O sea, en relación o sea, la sociolingüística sigue siendo, por lo menos yo no sé, yo estoy hablando del Perú, que hay mucho menos que en Argentina, ¿no? El hecho de que hayan hecho este evento ya es una muestra de cómo hay una movida en Argentina muy interesante, ¿no? Y es muy importante lo que han hecho con este evento, ¿no? Pero igual siento que todavía falta mucho, ¿no? Todavía estamos como en el margen de un tipo de lingüística distinto, ¿no? Que siempre ha dominado, ¿no? Y todavía, como decía Luisa, estamos en el margen de poder ser parte de la conversación de otras disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Que sería importante estar con más protagonismo ahí, por ejemplo, ¿no? Es como dice Blomer, ¿no? Alguna vez lo dijo, que no sé si estoy tan de acuerdo, pero lo dijo así, ¿no? Los sociolingüistas somos un tipo de sociólogo, dijo él, ¿no? Pero con acceso a datos privilegiados, ¿no? O sea, los sociólogos y los antropólogos no tienen acceso a estos datos, digamos, a nivel más micro que nosotros miramos, ¿no? A nivel del discurso, a nivel de la interacción, ¿no? Que da cuenta de los procesos sociales y culturales y políticos, ¿no? Mucho antes, a veces, que los sociólogos se den cuenta de estas cosas, ¿no? Porque se están cocinando cosas ahí, ¿no? Entonces, es algo que nos tiene que hacer ver que podemos aportar mucho, ¿no? Podemos aportar mucho a los estudios de ciencias sociales en general, ¿no? Pero a veces no somos considerados porque somos lingüistas, ¿no? Entonces hay estas identidades en disputa, ¿no? Y estas representaciones en disputa sobre lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Pero bueno. Luego, no sé pero yo creo que la cultura de la fama también bloquea la circulación del conocimiento, ¿no? Es decir, en lugar de una forma de producción del conocimiento colaborativa, más horizontal, sigue funcionando la cultura de la fama. Esto alguna vez aquí lo hemos discutido, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Publica alguien un libro dentro de esta cultura de la fama y ¡bum!, ¿no?
se venden montones de ejemplares y todo entra, todo lo que se dice o algo de lo que se dice entra en una conversación y se reproduce, circula, no se desvanece, ¿no? Sin embargo, esa cultura de la fama lleva a que muchas cosas que se publican, no solo porque hay otras periferias, ¿no? En Finlandia también es periferia, muchos periferias, ¿no? Y se publican trabajos excelentes, pero como no la cultura de la fama hace que eso no se vea, ¿no? Algunas veces mi colega Joan Pujolà me dice esto, no es verdad, publicas, sacas algo, llevas un trabajo, sale en una revista de estas revistas, Q1 sale en inglés, pero todo el mundo ignora que ha salido porque primero casi todo el mundo va corriendo, ya casi no hay tiempo para leer porque hay que producir, ¿no? Hay que producir y se lee menos. Y aunque leas, nunca entras en esa conversación, porque es una conversación en la que tiene mucho peso algunas figuras, ¿no? Entonces, ¿cómo romper esa dinámica? Pues ahora que somos reflexivos y reflexivas tenemos un poco, y además porque digo reflexivas porque casi todos esos famosos son hombres, ¿no? Son hombres blancos hablantes de inglés, ¿no? Entonces yo creo que eso no favorece la circulación del conocimiento. Y si nos dejamos llevar por la cultura de la fama, pues reproducimos y no consumimos o no leemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez observo, eso Ediso rompió radicalmente con esto de los plenaristas, ¿no? Es decir, está bien, se puede hablar, pero hay gente que es verdad que acaba de sacar algo y es interesante hablar, ¿no? Pero se puede hablar de otra manera, en una conversación, en no sé qué, pero no con tanta solemnidad de plenarismos, ¿no? Sí. No lo sé, yo lo veo Y así. yo sí quiero decir una última cosa, me parece muy interesante lo que dice Luisa, porque sí hay una cuestión también digamos, una propia trayectoria. O sea, yo he sido formada en un contexto anglo, ¿no? Igual que Luisa, más o menos, ¿no? Y de alguna manera, durante muchos años yo he estado mirando como allá, ¿no? Como dices tú, al final sigues mirando allá mucho, pero no participas en la conversación en realidad, aunque publiques en inglés, ¿no es cierto? Entonces, pero tampoco miras acá, ¿no es cierto?, para establecer vínculos en esta periferia, ¿no? Entonces, al final, es como estar en no sé, pues no beneficia mucho, ¿no? Sí, bueno, eso, ¿no? Genial, gracias. Quizás la nueva pregunta articulatoria. No, la relación entre la circulación y las agendas, ¿no? Que queda como, lo podemos charlar después, ¿no? Pero si este modo de circulación, estas Q, no sé cuántos, también determinan algo en relación, mi perro ladra, perdón, en relación con las agendas. Esa la dejamos picando para la última pregunta que habíamos pensado. Un poco, ya ustedes comentaron, que tiene que ver cómo observaban las políticas académicas en relación con la sociolingüística, pero me parece que ya está, ¿no? ambas Sí, comentaron algo, no sé si les quedó algo pendiente, me parece que ya más o menos comentaron esto. Quizá podemos entrar a las preguntas, decir algo ¿no? más. Sí, a las preguntas, ¿no? Podemos entrar. Bueno, mi pregunta es, si estos modos de circulación y de categorización y de los Q, no sé cuánto, que en Argentina se llama el grupo 1, grupo 2, no me acuerdo, ya me mareé, hace que de algún modo se determine una agenda, ¿no? O unas agendas de la sociolingüística, ¿no? Porque hay que escribir sobre determinadas cosas para publicar en estas revistas y esos temas están producidos en otro lado. Bueno, eso es un poco cómo lo ven ustedes. A mí me inquieta. Bueno, a ver, una cosa chiquita, yo siento que desde que hay esta presión, por ejemplo, ¿no? Hay como una presión para publicar, no necesariamente en inglés, pero hay muchas revistas Q1 más que están en inglés, entonces yo durante mucho tiempo he publicado mucho en castellano, he publicado, por ejemplo, muchas cosas pensando en maestros, ¿no? Y ahora últimamente, bueno, esas publicaciones pensando en maestros
no te da rédito en términos de esta política, de estas políticas académicas, ¿no? Entonces sí hace daño, ¿no? Porque de alguna manera estás pensando en prioridades que no necesariamente benefician a los que tú quieres beneficiar y lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Y esa selección de temas, ¿no? Supongo que es importante porque, claro, a lo mejor hay que resaltar siempre la similitud, ¿no? En el sentido de, bueno, hay migración en todos los lugares y discriminación lingüística de migrantes en todos los lugares, pero claro, efectivamente un trabajo sobre una minoría de un país, por ejemplo, alguien ha escrito algo sobre Guatemala, ¿no? Pues a lo mejor no tiene tanto interés como una investigación hecha sobre latinos en un barrio de Londres, ¿no? ¿Por qué? Porque la revista se publica en Londres y ahora ya los comités son plurales, afortunadamente. Antes los comités editoriales eran todos también anglosajones y de determinadas universidades, y afortunadamente eso se ha abierto bastante. Pero claro, significa que hay una selección de temáticas, ¿no? Que hay unas que se entienden más y otras que se entienden menos. Incluso hay pocos especialistas para evaluar determinados artículos, ¿no? Entonces, el uso del quechua en un mercado de Ecuador, en el comercio, pues hay menos especialistas para evaluar ese trabajo, ¿no? Entonces yo, claro, yo creo que sí, que están, pues promocionan temas. De todas maneras, voy a ser un poco pesimista, pero yo soy pesimista siempre porque siempre pienso que hay un paso después que es para cambiar, ¿no? Porque lo mismo que creo que está la cultura de la fama, tenemos una cultura de temas y multilingüismo. Y 200.000 en un congreso, 200 contribuciones sobre multilingüismo. Después se pone como de moda otro tema, ¿no? El translanguaging y boom, todo eso es translanguaging. Después, entonces yo creo que esto es quizá tan pernicioso como lo otro, en el sentido a la hora de definir las agendas. Creo que vamos como olas de modas, ¿no? Y no se justifican porque se quedan temas fuera, ¿no? Y luego damos, bueno, en fin, no voy a decir más. De acuerdo. Entonces voy a leer, si les parece, los comentarios, que son dos nomás, de aquí del chat. Y después, ¿Se puede preguntar? Se puede preguntar, Anita. Iba a leer un comentario tuyo, por cierto. No importa, no lo leas y yo después le integro a mi pregunta si me dejan preguntar, así doy la palabra a otro. Bueno, el otro comentario es de YouTube, de Carlos Marcial López, que dice que es interesante generar una articulación latinoamericana de estudios sociolingüísticos, y lo escribe desde Guatemala, y dice que desde ahí pueden aportar mucho. Bueno, un poco en la línea que estábamos conversando de fortalecer este tipo de redes, que venimos un poco, seguíamos desde la mañana, que también habíamos estado conversando de la importancia de esto. Y bueno, y ahora salió un poco lo de las publicaciones, y también las formas de circulación, y también los evaluadoras, ¿no? Que podamos también mirar desde otros ojos. Bueno, ahora preguntas. Ana, vos querías... Julia y Ana están en la lista. ¿Alguien más quiere que haga una lista? Andá, Julia, si querés, y después si hay tiempo yo pregunto, dale nomás. Lucía, Dale, porque yo voy a tener palabra en otro momento, así que para no abundar, dale. Lo mío es muy cortito y yo nada más. Me encanta escucharlas, me quedaría toda la tarde con ustedes. La verdad que es un lujazo, decimos acá en Buenos Aires, tenerlas acá y juntas. Me sumo a la cuestión esta de la agenda y de las modas, en el sentido de que muchas veces pensé en hacer un trabajo de en qué medida las citaciones de autores y autoras del mundo anglosajón replican en nuestros artículos y en nuestras citas y en nuestros temas inclusive, ¿no? Como de repente se empieza a hablar de, y
por ahí esto que decías, Luisa, vos de los congresos, pero también se ve trabajando en las redacciones de las revistas y se ve en cualquier admisión, ¿no? Empiezan a llegar temas y autores que de repente también irrumpen en el mundo académico. No digo que valgan más o menos que otros o que otras, pero de repente se ponen de moda por esto, de que circularon en determinadas publicaciones y no en otras, tuvieron una repercusión, aparecen las citaciones famosas y qué sé yo. Digo esto para pensarlo en un marco más latinoamericano. También desde el punto de vista de las publicaciones en español, que me parece que es una cuestión que debemos empezar a abonar de manera militante, ¿no? Ya esto de que nos acepten trabajos en español en los congresos, que nos acepten trabajos en español en las revistas y que nos dejen participar en nuestras lenguas, en nuestras variedades, en nuestros dialectos, en nuestros sociolectos, ¿no? Más allá de los formatos académicos. Y bueno, y un comentario final que tiene que ver con la organización de estas jornadas, que también la actividad académica, incluso virtualizada como la estamos viviendo ahora, también está muy individualizada y muy personalizada, al punto tal de que nos costó mucho comunicar, más allá de los errores que podemos haber tenido en la comunicación, el perfil de estas jornadas. Es decir, recibimos cientos de propuestas de trabajos individuales. Cuando dijimos, bueno, solo vamos a aceptar un grupo muy reducido de trabajos individuales de estudiantes que recién estén comenzando, que estén en el grado, y sin embargo insistían en mandarnos sus resúmenes de sus trabajos, inclusive con sus antecedentes académicos, diciendo, pero yo soy, pero no, es en equipo, y el equipo habla como equipo y no hablan individualmente, o sea, cuesta mucho pensar en relaciones horizontales, en relaciones colectivas y en trabajo en equipo. Digo esto como pensando en una agenda futuro. Y gracias de nuevo a las dos. Genial. Anita no lo postergó. ¿Alguien más? Si nadie quiere, yo voy. Y si no, Bien. dejo pasar. Va. ¿Hoy? Sí, hago un poquito una Dale. reflexión y pregunta. La reflexión es que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, agradezco muchísimo a las colegas, a las organizadoras, me pareció excelente toda la propuesta, bueno, todo eso lo quiero decir en público porque es muy lindo. Pero estaba reflexionando un poco sobre lo que se comentó y quería primero comentar algunas estrategias que yo vengo usando con el equipo con el que trabajo y después consultar a las dos colegas que están acá sobre algo concreto. Las estrategias tienen que ver con introducir, hacer una especie de guerrilla comunicacional, introducir la sociolingüística en ámbitos donde se supone que no es en principio su ámbito. Voy a dar un ejemplo breve. Yo enseño en el grado, este año enseñé epistemología de las ciencias sociales y humanas y metodologías de investigación en educación, y cuando planteo el programa de trabajo lo planteo en 3 ejes. El primero es el contenido específico, por ejemplo, metodología de la investigación. El segundo es teoría de grupos y análisis institucional, y el tercero es lectura y escritura. Dentro de lectura y escritura, en realidad lo que yo hago es introducir conceptos de la sociolingüística y además de los conceptos, prácticas, o sea, hacemos prácticas en el momento de enseñanza-aprendizaje con ese encuadre. No voy a llevar el tiempo ahora explicando todo porque me llevaría hasta un montón de tiempo, pero digo, esas estrategias de colar el contenido donde en principio parece que no va, resultarían para mí útiles o relacionadas con lo que se estuvo comentando acerca de que si hay una segregación o no hacia aquellos y aquellas que hemos trabajado desde la sociolingüística. En mi caso, se me suele decir que yo no hago sociolingüística interaccional, que sería otro debate. Creo que el viernes tengo que hablar y el viernes explicaré lo que hago y veremos. Pero lo que digo es que me parece que este pensamiento que está muy instalado en nosotros mismos, que tiende a ser sectario aunque no lo querramos, nosotras mismas quizás lo podemos empezar a trabajar desde otro lugar con esto que yo acabo de llamar guerrilla comunicacional, ustedes le darán el nombre que quieran. La pregunta concreta sería, yo uso trabajos de muchas y muchos de ustedes cuando enseño, aunque de nuevo, o sea, yo no podría reafirmar 100% que el trabajo de Virginia Zavala remite directamente al contenido de la enseñanza de la epistemología en ciencias sociales. Digamos, alguien me va a decir, ¿qué tiene que ver?
pero vamos introduciéndolo, como dije, después podemos mostrar los programas para mostrar cómo lo hacemos, pero vamos introduciendo esas autores y autoras también para desterrar un poquito esta idea de que los autores y autoras son los que circulan por la fama. Igual ustedes son colegas sumamente conocidas, pero es interesante para mí señalar que los estudiantes con los que yo trabajo suelen tener otros nombres en sus cabezas, muchos de ellos que escriben en inglés, de los cuales ellos leen traducciones, que a veces son malas traducciones encima, así que bueno, para eso también tendríamos un rato largo. La pregunta para mí concreta, que no me la tienen que contestar ahora, así que piénsenlo y después vemos, es si para el año que viene tienen ganas de hacer algo que una distintas cátedras, algo así como el pan-internacionalismo de las cátedras, de lo que sea. Yo hago esto con colegas de otros lugares y otros idiomas y me va bastante bien. Hay que tener paciencia porque hay muchas diferencias culturales, lingüísticas, geográficas, de horario, o sea, hay un montón de diferencias que hay que abordar. Pero lo que se produce para mí es interesante, por lo menos para divertirse seguro que es interesante. Si además de divertirnos queremos aprender, lo pongo a rodar y si la idea gusta, después ya veremos. Por eso digo, no hace falta que ahora contestemos nada porque con mi típica franqueza yo estoy tirando una pregunta que resultaría muy dura de contestar ahora, pero lo pongo a rodar. Muchas gracias de nuevo, realmente un placer para mí estar acá hoy. Buenísimo, sí, podemos dejarlo picando para conversar. Leo algunos comentarios más, que Agustina dice que está muy de acuerdo con el tema de moda. Yo creo que todo el tema de esto de estas franquicias en las, ¿no? Como no sé cómo se llama, de esas etiquetas en la sociolingüística que se reproducen de forma no crítica, es un tema importante para discutir y para estar alerta, esa vigilancia epistemológica de Bourdieu nos tendría siempre que estarnos a tanto también. Y aquí sí, celebran mucho que haya estudiantes, creo que los estudiantes tienen mucho que decir, que son constructores también, ¿no? Y Caro Gandulfo dice, muy interesante el intercambio de Virginia y Luisa. ¿Preguntas, gente? Virginia, Lucía Romero, ahora, espérate, Lucía Romero arriba había preguntado sobre la diferencia entre sociolingüística y análisis de discurso, y de repente es algo que no sé, que otros estudiantes también quisieran como saber. De repente, Luisa, tú puedes empezar con eso, pero sí que me parece importante, ¿no? La pregunta. Ay, Dios mío. Sí, es grande, yo sé, pero no sé. No lo sé. Yo trabajo las dos muchas veces, casi siempre juntos, ¿no? Sí. Entonces, cuando estudio la representación discursiva de unos participantes que están interaccionando en un contexto, o complementario cuando estudio la jerarquización de los estudiantes o de los programas educativos en un centro, pues luego hago un análisis que es a lo mejor más textual, puede ser, de la política del centro, cómo la formulan, es decir, siempre para, por ejemplo, ahora en el trabajo que hemos hecho, que para mí es, yo creo, de lo más importante que yo he hecho sobre el neoliberalismo y cómo afecta a nuestra relación con la lengua, pues ahí igualmente el discurso genera una serie de conocimientos sobre la lengua, ¿no? Por ejemplo, pues esta idea de que las lenguas son capitales y que nos permiten acceder a un trabajo y todo esto es un discurso que circula en la sociedad y que está referido sobre la lengua y que luego los hablantes tienen prácticas que están vinculados a ese discurso, como es últimamente lo que yo llamo el hablante que se hace a sí mismo, que es aprendizaje de lenguas, autoaprendizaje de lenguas a través de YouTube, de música, de no sé qué, siempre con la idea de que cuanto más lenguas hable, o si hablo mejor inglés sobre todo, más rentable seré para mi empresa. Entonces ahí es imposible separar lo que es el discurso y el conocimiento que genera y las técnicas de poder que va desarrollando esta disciplina lingüística, y
la lengua, que son el análisis que haríamos sociolingüístico de cómo eso está primando la prepotencia de unas lenguas y su aprendizaje de una determinada manera, y lo que es el declive para mí de la enseñanza de lenguas, salvo que se comercialice como exótico, como diversión en España, ¿no? Ven a aprender español que te lo vas a pasar las noches fantásticas en Salamanca, ¿no? Entonces, el análisis del discurso para mí permite conocer estos saberes que se generan en el discurso, y la sociolingüística nos permite conocer las prácticas lingüísticas y también cómo eso revierte sobre el hablante oyente en sus comportamientos lingüísticos y en su comprensión en la comprensión de ellos mismos. No sé si he sabido contestar. Para mí no se pueden separar, ¿no? Sí. Fácil. Sí, para mí tampoco. O sea, yo hace muchos años que hago, no sé si son dos cosas o es parte de un todo, ¿no? O sea, creo que lo que ocurre es que quizás a veces con el análisis de discurso, o el análisis de discurso con enfoque crítico, ¿no es cierto? El foco ha sido más el texto, quizá, ¿no es cierto? Además ha privilegiado como estudiar formas institucionales de dominación, ¿no es cierto? Y la idea es que el análisis de discurso sirve para ver otras cosas, para ver cómo se construyen relaciones de poder en el día a día, ¿no es cierto? Cómo se va negociando el poder en muchos otros contextos, y no necesariamente, digamos, un poder de arriba hacia abajo, sino también, ¿no es cierto?, un poder de resistencia, qué sé yo, ¿no? Yo creo que el análisis de discurso sirve, por ejemplo, cuando uno hace una investigación y tiene entrevistas, ¿no es cierto?, analiza documentos, ¿no? Entonces, la idea es que las entrevistas y los documentos, lo que se dice ahí no reflejan necesariamente una idea, una opinión a priori de los sujetos, ¿no? Sino que se están construyendo discursivamente una serie de representaciones, de identidades en esos textos que estamos analizando. Entonces, el análisis de discurso te permite tener esa perspectiva, ¿no? De cómo se van cocinando cosas en esas prácticas discursivas, ¿no? Entonces, digamos, desde la sociolingüística uno puede triangular y entonces puede analizar entrevistas, textos, puedes hacer observaciones también, y de alguna manera se complementan todas esas cosas, y el análisis del discurso entra ahí como un componente más, ¿no es cierto?, como un insumo que te da un plus a tu investigación, pero no necesariamente es un análisis textual como foco, que aunque lo vincules con cuestiones sociales, sigue siendo solamente digamos, el centro de todo, ¿no? Aunque igual, digamos, los nombres son nombres construidos por nosotros, ¿no? Entonces, a la hora de la hora no es que en qué se diferencian estas cosas que existen ahí en la realidad, ¿no? Que están fijas, ¿no? O sea, las disciplinas y los nombres que les damos a las disciplinas van cambiando también y van moviéndose ¿no? Cómo se conectan, ¿no? Entonces, yo creo que la sociolingüística, a veces, como la sociolingüística tiene una historia, y a veces es tan problemática la historia, porque a veces se piensa que es, no sé, en el Perú, por ejemplo, a veces se piensa que es variación, estudios variacionistas y nada más, ¿no? Entonces yo creo que a veces, por ejemplo, pienso y digo, estudios sobre lenguaje, ¿no es cierto? Estudios sobre lenguaje en sociedad, ¿no? Entonces, si agarramos eso, entran muchas cosas, ¿no? Más de lo que mucha gente piensa que entra, ¿no? Entonces, no sé. Esto es lo que hicimos cuando creamos aquí la Asociación de Estudios del Discurso, EDISO, y Sociedad, pues llamamos estudios del discurso a todo, porque todo es discurso, ¿no? Entonces ahí incluimos la sociolingüística, la glotopolítica, el análisis crítico, pues lo que, ¿no? Pero quizá esto no resuelva la duda que tenemos de la diferencia, ¿no? Quisiera decir una cosa en relación a lo que ha señalado Julia, que esto de las bibliografías y las referencias de los artículos es importantísimo, y creo que no lo cuidamos, ¿no? Porque si yo leo un artículo de Puerto Rico sobre el análisis del discurso de la pobreza, por ejemplo, y en él solo se citan pues autores consagrados en el mundo anglosajón, pues entonces no voy a encontrar esa llamada que puedo seguir, ¿no? Es decir, pues hay este otro estudio, qué interesante, no sé qué, y lo sí, vamos, este hilo del que tiras, ¿no?
Entonces, realmente las consecuencias son enormes, ¿eh? Y si miramos, si yo de hecho alguna vez me he planteado, ¿no?, si hacer una especie, si no deberíamos hacer una especie de código ético de las citas, ¿no? En ese sentido de, ¿cuántas mujeres ha citado usted? Es cierto que no hay ninguna mujer en su campo que haya dicho nada interesante sobre esto. No lo puedo creer. O es en su ámbito más cercano, ¿no hay ningún estudio sobre este tema? ¿Realmente es esto cierto? Porque yo creo que tendemos a citar lo establecido, ¿no? Sí, pero también creo que hay una falta de articulación y de comunicación. O sea, muchas veces yo me he pasado años sin saber quién hacía estas cosas en otros contextos. O sea, hay como una necesidad también de visibilizar. O sea, a mí me gustaría que se visibilice más, ¿no es cierto?, la gente que está haciendo esto en nuestros contextos latinoamericanos, ¿no es cierto?, en España, ¿no? Y para eso creo que hace falta iniciativas de articulación, ¿no? Porque para visibilizar tenemos que articularnos, vernos, conocernos, ¿no es cierto? Y citarnos de esa manera, ¿no es cierto? Por años no han llegado, o sea, yo desde el Perú me sentía como no sé, en un lugar muy chiquitito y sentía que no conocía lo que estaban haciendo en Argentina, en Brasil, ¿no es cierto? Hasta en Bolivia, ¿no es cierto?, que está al costado de Perú. O sea, que no, ahora mucho más, pero me ha costado años, ¿no? O sea, me he sentido en un lugar muy marginal. Entonces, no sé, creo que hay que hacer cosas también para eso, ¿no? Para articularnos. De acuerdo. Sí, sí. Aquí, Alejandro Reiter dice que para mí hay que terminar con las etiquetas, ¿no? Estudiamos los usos del lenguaje. ¿No, Reiter? ¿Estás ahí? De acuerdo, de acuerdo. Reiter. No vas a decir nada. Luego. Y bueno, eso es lo que yo creo. Sí. Pero bueno. Sí. Las etiquetas tienen historias, pues, entonces es difícil, ¿no?, sacarlas sí, de ahí. Pero lo que pasa es que hay veces que no hay más remedio que romper las etiquetas. A veces es difícil por quién te califica, quién te evalúa, si estás haciendo psicolingüística, sociolingüística, etnolingüística, y les pone nerviosos si uno no dice yo hago esto. Pero si no se pone nervioso bueno, a los que tienen el poder, pues el poder va a seguir en manos de ellos. Lo mío no es una receta, simplemente es una opinión, pero es imposible a veces clasificar en dónde está un trabajo o cuál es la disciplina que debe abordar un problema concreto. ¿No? Bueno, creo. Porque hace un rato dijeron que la pragmática analiza el uso. ¿Qué sé yo? ¿Cuál uso? ¿Ser analiza usos? No. No sé, no. A mí me parece que hay que definir los estudios del lenguaje y punto. Y bueno, y después la ideología de cada uno de los investigadores verá cómo lo aplica. Pero no hay una receta para decir mejor hace sociolingüística, mejor hace etnometodología, mejor hace análisis del discurso. Hay otra etiqueta que también es muy linda y podemos usar, que es la que usa Virginia, la Virginia Unamuno, la sociolingüística con orientación etnográfica. También es una hermosa etiqueta. A mí me encanta, pero ¿y cuándo la colocamos? ¿A qué trabajo hay que colocarlo? Solo a los de Virginia Unamuno no tiene sentido. Pero ahí también hay una historia y una tradición larguísima. Pero caramba, todos tenemos historia. Luisa inició su historia en un momento, la confesó hoy, Virginia también, yo la confesé a la mañana, cada uno confiesa la suya, o lo que quiere de la suya, bueno, eso ya es otra cosa.
Pero claro que hay historia, pero la historia no está condenada a repetirse, Sí, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, sí. ¿Les leo más comentarios? Aquí Natalia dice que sí, que está de acuerdo con que son complementarias las disciplinas. Por ejemplo, dice la noción de representación complementa la de sociolecto en un análisis más crítico, dice Natalia. Aquí hay otro comentario, una pregunta por YouTube que dice, ¿con qué cursos de una malla curricular en lingüística se puede articular un curso de sociolingüística? Lo pueden ver en el chat. ¿Qué recomendaciones para estudiantes que están interesados en la sociolingüística crítica? Luisa. No, es que no. ¿Con qué cursos de una malla curricular? No entiendo la pregunta. Supongo que es con qué otros cursos, digamos, aparte de un curso de sociolingüística, qué otros cursos puede haber que lo complementen, ¿no? Y que hagan como una cosa más grande, calculo. Pues yo creo, en la línea de Alejandro, con todos los que tengan que ver con el estudio de la lengua en sociedad o algo así. No lo sé. Yo dije que aquí acá usamos lo de estudios del discurso para englobar todo. El problema es crear una etiqueta que no tenga mucha historia, ¿no? Para que no se identifique de una forma simplificada, ¿no? Eso sí lo creo importante, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con lo que tradicionalmente se llama pragmática, análisis del discurso, sociolingüística, antropología lingüística, estudios de diversidad cultural y lingüística, no lo sé, con todo eso. Sí, quizás pensaba que puede ser interesante pensar que, más allá de las etiquetas de los nombres, que muchas veces es como también marcar como un cierto territorio dentro de la selva académica, que es como una estrategia medio tonta, pero que es así, que pasa. También hay como hay una distinción, ¿no? Entre ciertas parte de los estudios, digamos, del lenguaje en sociedad, para llamarlo de alguna manera, que tienen un foco en el producto y otros que tienen un foco en los procesos. Me parece que eso nos podría llevar, digo, a pensar, cuando nosotros a veces entendemos el análisis del discurso como el que analiza el discurso, digamos, el texto producido, pero no cómo llegamos hasta acá, no sé si esa mirada sobre el análisis del discurso podría ser sociolingüística, no sé, pregunto, es decir, sociolingüística tiene más que ver con los procesos, y en cambio cierto análisis del discurso que se basa en el producto, o cierto análisis de la política lingüística que se basa en las leyes, no es lo mismo, pero quiero decir que hay como una distancia entre cierta disciplina de los estudios del lenguaje que se basan en producto y no en procesos, y otro que tiene el foco en el proceso, y que no importa el nombre, sino dónde está puesta la cámara, digamos, si el zoom está puesta en el proceso o en el producto, pregunto. No sé, sí, me parece muy interesante. Sí. O sea, sí. ¿Iban a decir algo, Luisa o Alejandro? No lo sé si el análisis del discurso hace eso. También estudia procesos, ¿no? No digo cierto análisis del discurso, no, claro, no todo. Pero entonces ya empezamos a liarla, ¿no? No lo sé. Es que hay cosas para mí son claras, ¿no? Perspectiva crítica, entiendo lo que es. Y la veo en muchos lugares ahora, ¿no? Y eso me interesa, eso lo aglutina para mí. El resto son distinciones que dependen, ¿no? Dependen de unos, de otros, de quién lo hace, cómo, no lo sé. ¿Qué ibas a decir, Alejandra? No, estoy totalmente de acuerdo que la etiqueta no tiene que ser previa. En todo caso, vos mirás un artículo o un trabajo y decís, no me interesa porque no analiza lenguaje y punto. Pero si analiza uso lingüístico, bueno, pues entonces me interesa. O sea,
Lo que yo digo con las etiquetas es que no hay por qué usarlas antes. O sea, voy a ver esta comunidad, bueno, y voy a estudiar variación. ¿Y cómo sabemos que estudiar variación es representativo de esa comunidad? O como dijo Virginia, ¿y cómo sé yo que en esa comunidad la recepción de un discurso de un político no adquiere determinada importancia y circulación y yo qué sé? O sea, para mí, justamente, y creo que uno de los problemas con que ha cargado la disciplina, ni el más importante, ni nada por el estilo, no me quiero poner a pontificar nada, pero creo que yo contestaría la pregunta diciendo que los estudios del lenguaje no merecen una etiqueta previa, porque no sabemos cuál sería la gran diferencia. Había una frase que no es de sociolingüística, si quieren, de Erika García, que nos criticó, que fue importante en algún momento para mí, ¿no? O sea, de los docentes que uno tuvo, cuando dijo, ¿y por qué la clase social? ¿Y por qué el nivel de criticando a la voz, estaba muy enojada con la voz? ¿Y por qué el nivel de ingresos? ¿Y por qué la clase social? ¿Y por qué no el color de los ojos? ¿Y por qué no el color del vestido? Y yo pensé que era una idiotez más grande que una casa, hasta que uno se enfrenta a una situación donde el color de los ojos, de piel, del pelo, o incluso la forma de vestirse adquiere una significación importante, y después me di cuenta que lo había dicho Tratti, qué sé yo, hace mil años, ¿no? Bueno, uno descubre las cosas en el orden en que las descubre. Entonces, la etiqueta, yo lo único que digo es que la etiqueta no es previa. No podemos saber si es producto, proceso o algo por el estilo. Insisto, es una opinión y no pienso censurar a nadie. Sí. Una cosa chiquita, yo sí estoy de acuerdo con Virginia, ¿no? Cuando habla del proceso, ¿no? Porque de alguna manera, claro, Alejandro dice, estudiamos el uso lingüístico, pero eso se entiende de diferentes maneras también, depende, ¿no? O sea, el uso lingüístico se puede interpretar como análisis textual puramente, o se puede interpretar como un análisis más de la práctica, ¿no es cierto?, discursiva, donde se tomen en cuenta las condiciones, digamos, que lo han hecho posible. Entonces, yo sí creo que la sociolingüística se enfoca más en los procesos, ¿no? Y esa distinción sí me parece interesante. No quiere decir que en el análisis de discurso solo investigue los productos, pero sí hay cierto tipo de análisis de discurso que quizás estaría un poco más lejano a lo que pensamos en términos de la sociolingüística, en términos amplios, no lo sé, pero bueno. Sí, en ese sentido quizás es interesante recuperar las nociones de sociolingüística interaccional y sociolingüística de la sociedad, o sociolingüística social, es decir, creo que esos modos de pensar el campo de la sociolingüística en su momento apuntaron un poco a lo que estamos debatiendo ahora precisamente. Y creo que ustedes dos, las conferencistas, hoy apuntaron algo que es realmente relevante para mí, que es que aquellos que nos hemos formado en estas cuestiones de lengua y cultura y hemos tenido un entrenamiento en el análisis de la interacción, que ustedes hoy llamaron, creo, si escuché bien, microinteracción, podemos tener una suerte de posibilidad de entrada a lo que estamos queriendo comprender, que otros campos disciplinares no tienen, simplemente porque no han estado en contacto con las herramientas que les permiten mirar eso. No sé si se me escuchó porque tengo muy mala conexión. De acuerdo. Gente, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Yo me quedaría, acá alguien lo dijo, yo también. Nos quedaríamos horas acá charlando, y es súper agradable el tono de colegas, que la verdad está muy bueno, pero hay que cerrar. Les agradecemos un montón la participación. Gracias Virginia, gracias Luisa, y la participación de todos. Y nos vamos. Pues hay que repetirlo, entre todas. Les debemos el café. Vale. ¡La virome! ¡La virome! ¡La virome!
Lo repetimos, lo repetimos. Perdón, ya casi es la hora del vermú. Bueno, para mí la cena. Casi la cena. Adiós, gracias a vosotras. Gracias, sí. Nos vemos. Chao. Chao.